Dios me lo bendiga, amados hermanos. Es un placer el poder compartir esta reflexión de la palabra de Dios, esperando que pueda ser de bendición, que pueda ser de ayuda para alguno de todas aquellas personas que escucharán esta transmisión, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 26, y dice así: Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso, y no temiendo el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozaron de deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Escuche bien esto: porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La versión Dios habla hoy dice: se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible. Esta reflexión tiene como título: anhelando un futuro mejor. Yo creo que todos los seres humanos anhelamos un mejor futuro, una mejor vida, y no tiene nada de malo eso. Pero el problema es que nuestra mirada está puesta en las cosas terrenales. Cuando pensamos en el futuro, pensamos en términos de una buena casa, de un buen carro o carros, en un yate, viajes y diversiones. Y todo eso está bien, pero el único problema es que todo eso es terrenal. Moisés estaba pensando en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Si Moisés hubiera tenido su mirada puesta en las cosas de la tierra, Moisés no hubiera rechazado la oportunidad que se le había presentado. Imagínese ser el hijo de la hija del faraón, vivir en el palacio del faraón. Y yo estoy seguro que Moisés sabía todos los lujos que tenían los príncipes. Ellos estaban rodeados de comodidades, de mujeres al escoger. Podían ir y hacer lo que ellos querían. Si la mirada de Moisés hubiera estado en las cosas terrenales, Moisés hubiera rechazado las cosas espirituales por las cosas terrenales. Pero Moisés no tenía su mirada puesta en las cosas terrenales. Él anhelaba un futuro mejor, pero no un futuro terrenal. Y por esta razón, cuando Moisés es un adulto y tiene la oportunidad de escoger entre la vida en el palacio, entre la vida rodeado de todas estas riquezas, Moisés rehúsa llamarse hijo de la hija del faraón.
despreciando así las riquezas y los placeres que Egipto le ofrecía. Al contrario, él escogió ser maltratado con su pueblo Israel. Él escogió participar de la vida que tenían sus hermanos, una vida de sufrimiento, una vida de maltrato. Y no solo eso, sino que Moisés dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque su mirada estaba puesta en el galardón, en la recompensa que viene de arriba, que viene de Dios. Moisés entendió que las cosas terrenales son pasajeras. Nadie en esta vida se lleva las cosas que ha acumulado. Por muchas riquezas que tengas, por muchas cosas que hayas logrado en esta vida, cuando tú te mueres, te vas a la tumba con las manos vacías. Y no te estoy diciendo que no procures progresar, que no procures hacer cosas. Lo que te estoy proponiendo es que no pongas tu mirada en las cosas terrenales, sino que busque las cosas espirituales, las cosas de arriba, para cuando tú te mueras, tengas esa esperanza de que has hecho provisión para la eternidad y que te espera un futuro mejor al lado de nuestro Padre Celestial. Si tú no haces provisión en esta vida para la otra vida, tu futuro será desastroso. Tu futuro será un futuro de sufrimiento, lejos de la presencia de Dios. Jesús dijo que de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma. Eso está en Mateo 8:36. Y en Lucas tenemos un ejemplo de lo que Jesús quiso decir. Lucas 16 dice que un hombre trabajó duro, acumuló muchas riquezas y cuando estaba dispuesto para disfrutar todas esas riquezas que él había acumulado, la muerte vino y se lo llevó. Y cuando él despierta, se encuentra en el Hades. Se encuentra en tormento, lejos de Dios. En Lucas 12, del 20 al 21, Jesús llama a este tipo de personas necios. Les llama tontos, les llama insensatos, porque se concentran toda su energía y todo su tiempo en adquirir riquezas terrenales, tesoros que cuando se mueren todos se quedan así, todo se queda aquí en esta tierra y se olvidan de Dios. Hermano, mi amigo, las riquezas terrenales es un afán que trae como resultado condenación eterna. Te darán cierta felicidad, cierto sentido de seguridad mientras tú estás en la tierra. Pero al final, cuando tú partes de esta vida a la otra, vas con las manos vacías. Y vas
a una vida de sufrimiento eterno. En cambio, cuando tú adquieres las cosas espirituales, cuando te esfuerzas, cuando haces tiempo para cosas de Dios, cuando tú mueres, tienes la convicción y la seguridad que te espera algo mejor. Si Lázaro no tuvo grandes riquezas, Lázaro tuvo necesidades en la vida. Dice que él estaba a la puerta del rico deseando saciar su vientre con las migajas que caían de la mesa del rico, pero éste no le daba. Pero cuando Lázaro muere, él es llevado al seno de Abraham, donde allá estaba siendo consolado mientras el rico atormentado en el Hades. Sí, Lázaro fue inteligente. Lázaro se preocupó por preparar un lugar en el cielo para cuando él muriera. Entonces, cuando ese momento llega, Lázaro va al seno de Abraham. En cambio, el rico no se preparó para lo que hay después de esta vida. Él se preparó para esta vida, hizo tesoros en esta vida y todo se quedó en esta vida y no se llevó absolutamente nada para la vida futura. Jesús dijo lo siguiente en Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, porque en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Mire qué hermoso lo que dice el versículo 21. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Deuteronomio capítulo 34, del versículo 5 al 6, dice que Moisés finalmente murió en el monte Moab. El versículo dice que nadie sabe dónde Moisés fue enterrado. Y Judas dice que Miguel luchó por el cuerpo de Moisés con Satanás. ¿Cómo sabemos nosotros que Moisés obtuvo ese futuro mejor que le buscaba? ¿Cómo sabemos que Moisés llegó a su destino final, que llegó a la presencia de Dios? En Mateo capítulo 17, vemos que Jesús tomó a Pedro y tomó a Jacob y tomó a Juan y se fue con ellos a un monte muy alto. Y cuando estaba allí, dice que se transformó delante de ellos. Y inmediatamente apareció Moisés y Elías, que vinieron para hablar con Jesús. Entonces, si vemos que Pedro, Jacobo y Juan vieron a Moisés en la gloria, ellos descendieron del cielo para tener esta conversación con Jesús. Moisés no tuvo grandes riquezas terrenales. Moisés no tuvo lujos. Su vida fue sencilla, dedicada al servicio de Dios, al servicio del pueblo de Israel. Y ni siquiera Dios le permitió entrar en la tierra prometida. Pero eso no era la meta de Moisés. La meta de Moisés era que después de la muerte,
estar en la presencia de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tipo de futuro tú estás anhelando, tú estás buscando? ¿En qué estás invirtiendo todos tus esfuerzos? ¿En hacerte un futuro terrenal lleno de lujos y comodidades, de placeres? Déjame decirte que todo eso no está mal, pero todo eso aquí se va a quedar. Y si tú no has hecho provisión para después de la muerte, a ti te espera un futuro desastroso. Yo te invito que a partir de hoy tú comiences a pensar dónde tú quieres pasar la eternidad y comiences a trabajar para ese día cuando la muerte venga para llevarte no al Hades, sino al paraíso, a la morada de Dios. Un futuro terrenal lleno de lujos, casas, carros, yates, tiene como final perdición eterna lejos de Dios. Pero un futuro celestial, quizás con limitaciones, quizás con restricciones, pero al final lleno de gloria, lleno de felicidad en la presencia de Dios. Quiero que tú reflexiones. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Y que comiences a hacer ahorros para la eternidad. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima, si Dios lo permite.